profesora, ¿por qué por culpa de nosotros? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Ah, ya, lo que pasa es que nos hemos reunido los profesores y hemos visto que ustedes no están entrando al al Moodle, no están entrando al Moodle, bebé. Y entonces, ¿qué significa eso, bebés? ¿Qué significa? Que no están practicando, ¿no es cierto? Cuando ustedes no entran al Moodle, se pierden la mitad de las clases, porque acuérdense que estas clases no son como las presenciales. Entonces, hay dos partes en las clases que ustedes reciben por lo que sus papás pagan, ¿está bien? Sus papás pagan por las clases sincrónicas, que son estas que tenemos ahorita, y por las clases asincrónicas, que están en el Moodle. ¿Y está bien? Sus papás están pagando por todo ese servicio. Cuando ustedes no entran al Moodle, se afecta a tres grupos de personas. Primero, afectan a sus papás, porque sus papás están pagando por todo el servicio y ustedes solamente están utilizando la mitad. Si utilizan la mitad, no se preparan correctamente, pues bebés. ¿Ya? Luego están afectándose ustedes mismos porque en el examen van a tener problemas, como ya hemos visto, están bajos. Y finalmente afectan también a los profesores, bebés, porque los profesores nos esforzamos mucho por hacer esos ejercicios, son inéditos. ¿Está bien? Entonces, pero los más perjudicados en realidad son ustedes y sus papis, ¿no es cierto? Porque, a ver, pongan en altavoz, pongan en altavoz. A ver, pongan en altavoz y yo voy a decirle a sus papás, papi, sus bebés no están entrando al Moodle. No están recibiendo clases asincrónicas porque no quieren. A ver, pongan en altavoz a ver si pueden. No lo van a hacer, ¿no es cierto? Ya, entonces fíjense, ustedes se perjudican cuando no entran al Moodle. Hemos estado revisando y las primeras semanas sí entran, han entrado, tampoco tantos, ¿no? Han entrado 300, 400 de toda la pre, ¿ya? Y las últimas semanas, en la semana 11, 12, han entrado, bueno, entrado alumnos, no tanto, sino intentos. Había 18 intentos. Los 18 intentos podían haber sido hechos por una sola persona. Entonces, no, bebés, no. A mí me dicen, profesora, ¿y dónde encontramos ejercicios para practicar? En el Moodle. Pero no hay muchos. Sí, miren, en el Moodle, a ver, voy a compartir la pantalla para que entiendan. Fíjense, en el Moodle cada, en cada clase, en cada semana, van a encontrar ustedes, fíjense, van a encontrar ustedes un video, un foro, una síntesis, y esto de acá es el capítulo del libro. ¿Se acuerdan que antes había un libro impreso? ¿No es cierto? Ya, pues, aquí en cada semana vas a encontrar un capítulo de ese libro que debería estar impreso, pero que no se imprime ahora por esta circunstancia. Y aparte hay una autoevaluación. En este capítulo del libro, aparte de la teoría, hay 25 ejercicios y en la autoevaluación hay 10 ejercicios. Entonces, si es que tú multiplicas, ¿no? 25 por 20 te van a dar 500 ejercicios. Y además acá, 10 por 20, 200 ejercicios. 700 ejercicios que ustedes tienen para practicar, bebé. 700. Ahí nada más. Aparte de los ejercicios del Kahoot, aparte de los ejercicios de los PPTs. Entonces, fíjate bien, bebé. Cuando tú no entras aquí, estás perdiendo y estás haciendo perder a tus papás, ¿ya? Entonces, bebés, por ese motivo, ¿se ha entendido lo que estoy diciendo, sí o no? Nada que qué culpa tiene Falmagul, nada, nada. Ya. Entonces, por ese motivo, ahora vamos a hacer la autoevaluación. Si la próxima clase, más de la mitad del salón no ha hecho la autoevaluación, no hacemos Kahoot, hacemos autoevaluación. ¿Me dejé entender, bebés? Ya. ¿De quién depende entonces? ¿De quién depende? ¿De quién depende que la próxima clase hagamos Kahoot? ¿De quién depende? De ustedes, ya listo. Entonces, ahorita van a entrar todititos a la semana 13. ¿Está bien? Todos entran a la semana 13 del Moodle y le dan clic aquí a autoevaluación 13. ¿Está bien? A ver, voy a preparar mi temporizador. A ver, el temporizador. Ya, ya está listo mi temporizador. A ver, voy a ver cómo van, cuántos han entrado.
Ya, 23 alumnos han entrado, bebés. Entren más, entren más. ¿Cuántos alumnos son? ¿Cuántos estamos en clase? 48 alumnos. Ya. 23 nada más, muy poquito, bebé. Muy poquito. 24 ya. Bueno, 24 conmigo, ¿no? Ya tienen que entrar por lo menos 30. Entren, entren. A ver. Ya hay 34. Listo. Ya, comenzamos entonces. Fíjense, le van a dar ahí a autoevaluación y van a comenzar a resolver. ¿Está bien? Comiencen a resolver. Tienen 10 minutos. 10 minutos, ¿ah? Ya. Comenzamos. 3, 2, 1, ya. 10 minutitos, ¿ah? Tienen 10 minutitos para resolver. Imagínense que están en el examen. De esos 700 ejercicios, yo quisiera saber si han hecho aunque sea 10. Recién van a ser los primeros 10 seguramente. Ay, esto, bebés. 10 minutitos, ¿ah? A ver, ¿ya cuántos hay? Uno más aumentado. A ver, vamos a ver cómo ven aquí. Mm. Uy, pero recién están entrando. Ah, ya, ah, ya. 2, 4, 6, 8, 6, 28, 30. 30 nada más están dando el examen, bebé. Ya, 7 minutos con 45. Ya uno más. A ver.
A ver, bebés. 4 minutos 40. Acuérdense que estamos en la autoevaluación 13. 13. Ya todavía falta. ¿Por qué no todos están en la autoevaluación, bebés? Todos deben entrar a la autoevaluación. Acuérdense que eso es parte también de las clases que reciben ustedes. No es lo mismo que en las clases presenciales, no es lo mismo. Entonces, como hay esa, digamos, hay un vacío ahí, ¿no es cierto? Se han dado cuenta que no es lo mismo que en clases presenciales. Entonces, ese vacío se cubre ¿cómo? Con las clases asincrónicas, ¿ya? Entonces, el paquete completo, eso, es el conjunto de clases sincrónicas y asincrónicas, ¿ya? Ya muy bien, ya subió. Vamos a ver si alguno ha terminado ya. Ah, ya han terminado, muy bien. A ver, uno ha terminado. Paul. A ver en cuánto tiempo ha terminado. 8 minutos. Está bien, buen promedio. Está muy bien. A ver, ¿quién más, bebés? Falta minuto y medio. Ahí está. También ha terminado Yumar Josué. Muy bien. Ah, mira, Betati también. 7 minutos 56. Muy bien, muy bien.
30 segundos. Ay, a ver, bebés. Ya está. Terminó. Bien, bebés. Ahora vamos a resolver, ¿está bien? Ya. Fíjense que todititas las semanas tienen un montón de ejercicios para practicar. Razonamiento verbal es pura práctica, bebés, pura práctica. ¿Ya? A ver, vamos a comenzar a resolver estos ejercicios, ¿ya? Listo. Fíjense, a propósito, digamos, he marcado en todas les he puesto la A. ¿Está bien? En todas he puesto A para no estar demorándome al marcar, ¿ya? Pero obviamente esa no siempre la va a ser la respuesta correcta, ¿no? Entonces a veces va a salir mal. Ahora sí, vamos a resolver. Profesora, me preguntaron en un salón y casi me da un ataque. Pero ¿cómo vamos a resolver definiciones? Yo no me sé el significado de todas las palabras. Uy, bebé. ¿Así se resuelve definiciones memorizándose el significado de todas las palabras? ¿O cómo se resuelve definiciones, bebé? ¿Con qué? ¿Utilizando qué? Rasgos verbales. Muy bien, mi amor. Rastros verbales, claro. Entonces, vamos a ver. Acá qué cosa me dice. Carcajadas, ¿no es cierto? Aquí me dice, lo hicieron ver como un estulto, o sea, como un tarado, menso, idiota, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A burla, pues, bebé. A burla. Ahí está. Todo es con rastros verbales. ¿Ya? Muy bien. Se ha entendido hasta ahí, ¿no es cierto? Se entendió. Ya. A ver, bajamos a la siguiente. Aquí, profesora, ¿qué es lo que teníamos que hacer en analogía? Ah, teníamos que establecer nuestra R. Acuérdate que todo lo que está antes de los dos puntos, todo lo que está antes es X y lo que está después es Y. Entonces, ¿cómo hago? Profesora, con tipos analógicos, parte todo. No, bebé, con tipos analógicos no, porque no te va a salir siempre. Si tú dices parte todo, en todo se va a cumplir. Entonces debes hacer una oración adecuada. Entonces tú piensas, a ver, esta es tu palma, ¿no es cierto? Esta no es tu palma, esta es tu palma. Ya. Entonces tú te pones a pensar, qué oración objetiva y lógica puedo hacer? Ah, ya, la mano se cierra hacia la palma. ¿Te das cuenta? La mano se cierra hacia la palma. ¿Está bien? Esa es tu oración lógica. Ahora, tú dices, X se cierra, Y se cierra hacia X, Y se cierra hacia X. Ahora tú haces eso con tu piecito, pues también, ¿no es cierto? Y se cierra hacia X, ¿no es cierto? Entonces eso sería aquí la respuesta. Planta esa pie. Acuérdate que yo he marcado en toda la A solamente para hacerlo más rápido, pero acá la respuesta es planta pie, ¿ya? Muy bien. Para la siguiente. En precisión léxica, profesora, precisión léxica, ¿qué voy a hacer? Ah, ya sé, tengo que buscar el sinónimo de la palabra subrayada, ¿no es cierto, profesora? No, bebés, estamos en la semana 12, no vaya a ser que estén pensando eso. Ya les he dicho, precisión léxica, la palabra que está subrayada está mal, mal. Ah, fuchipov. No es precisa. Lo que tú tienes que buscar es la palabra precisa. Entonces, para eso, ¿qué haces? Utilizas rastros verbales. Profesora, pero acá yo tengo un problema. Yo no sé qué diablos es esta planta. Nunca la he visto. Entonces, si nunca la has visto, ¿qué cosa haces? La tapas esa palabra y la conviertes en variable. Lo que sea, no importa qué planta será. En lo más alto de las montañas, ¿dónde diablos quedará eso? Me marea, profesora. Ya, entonces lo conviertes en variable. Y. No te marees. Acá no se trata de conocer ese lugar. No se trata de conocer la planta. No importa qué planta sea, no importa qué lugar sea. Lo que me interesa aquí es que se está hablando de una planta, esto, y que
hace algo, ¿no? Crece, pero acuérdate que está mal esa palabra crece, en lo más alto de las montañas. Ya, entonces fíjate, ¿qué es lo que te están diciendo acá? Si es que esta palabra fuera correcta, crece, se estaría refiriendo a que tú siembras, pones la semillita y luego va a salir el tallo, las hojas y todo eso. Pero acá no se está refiriendo a eso, ¿ya? Acá no se refiere a eso. Entonces, ¿a qué se refiere aquí, profesora? Se refiere a que hay muchas de estas plantas X en este lugar Y. A eso se refiere. Entonces, yo necesito una palabra que me indique abundancia, abundancia. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿cuál es esa palabra que me indica abundancia de todas estas alternativas? O sea, abundancia, que hay mucho de algo. ¿No es cierto? Si yo digo, abundan los piojos en esa cabeza, hay muchos piojos. ¿No es cierto? Ya, mira, crecen, a crecen no es un término económico. Profesora, ¿podría ser en Moese? No, pues eso es lo que eliminas primero. Profesora, ¿estoy descartando? Sí, bebé. Siempre que tú tienes que escoger una alternativa, descarta. Si fuera entre dos alternativas, vas a tener que descartar una. ¿No es cierto? Si fuera entre tres alternativas, descartas dos. Entre cuatro alternativas, descartas tres. Entre cinco alternativas, descartas cuatro. Entonces, pero la gracia está en qué criterios utilizas para descartar. Si tú utilizas el criterio de me suena, por intuición, esta no es, por intuición es la A, entonces está mal, pues. Tú tienes que descartar en función de los rastros verbales. Acá no hay nada que te lleve a pensar que es algo económico, entonces no puede ser esto. Tampoco puede ser que se refiera a mo, no hay nada, nada, nada que te lleve a eso. Entonces, por esos motivos descartas, no tiene sustento. Ahora, medra, profesora, ¿qué diablo significará medra? No tengo la más puerquita idea. Ya no tienes la más puerquita idea, no la eliminas, no la eliminas. Si no tienes puerquita idea, lo dejas ahí. Aumenta, ¿aumenta la planta? No, no es cierto, la planta no aumenta. Tendría que decir, aumenta la cantidad de plantas, ¿no es cierto? Entonces, esta no puede ser. Estoy entre esta y esta de aquí que no tengo la más puerquita idea, profesora. Entonces, analizas la que sí sabes. Prosperar. ¿Quiénes prosperan? A ver, tú puedes decir que una planta prospera o que un animal prospera o que una persona prospera. Que le va bien. A ver, ¿quiénes prosperan? ¿Las personas, los animales o las plantas? ¿Ah? ¿Quiénes prosperan, bebés? Las personas. Recién en sentido figurado, yo podría decir que las plantas son los animales, en sentido figurado. Pero acá yo no quiero sentido figurado, porque es precisión léxica. ¿Está bien? Entonces, lo más adecuado es eso, ¿no? Para personas. Entonces, este de aquí no puede ser. Porque prosperidad tiene que ver con la calidad, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero es algo vinculado con la cantidad. ¿Y cuál es esa, profesora? Si yo sé que no es ninguna de estas, así no sepa el significado de medra, como estoy segura de que las demás no son, entonces es esta. Mira lo que te estoy diciendo. Por eso esto no es un curso de vocabulario ni de memoria, es razonamiento. Si tú estás segura que no son ninguna de las demás, entonces solamente es una alternativa, es esa, pues, bebé. Por eso, tú no debes preocuparte por el vocabulario, sino por el razonamiento. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a ver, ¿ah? Para la siguiente. En antonimia, me dicen, ¿cuáles son mis rastros verbales acá? Acá hay uno importante, santuario. Si es santuario, yo tengo dos opciones. O se trata de santuario en un contexto religioso, que tiene que ver pues con alguna religión, algún dios, etcétera. O puede ser que se refiera también a algo que tiene que ver con la ecología, ¿no es cierto? Como acá me están diciendo santuario nacional, entonces yo me doy cuenta que en el Perú no hay una religión oficial a la que todo el mundo tenga que pertenecer, no es obligatorio. Entonces no podría ser un santuario nacional con respecto a la religión. Tiene que ser con respecto a la ecología. A ver, dime tú, ¿qué significa santuario?
¿Qué significa santuario en el sentido ecológico? ¿Qué hay en un santuario? ¿Mm? ¿Qué hay en un santuario? Dime. ¿Qué hay en un santuario ecológico? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué sucede ahí? ¿Nada? ¿Me están viendo, bebés? Sí, ¿no? Ya. ¿Qué hay en un santuario ecológico, bebés? ¿Qué se hace? ¿Para qué se funde ese santuario ecológico? Ah, puede ser plantas, claro, puede ser animalitos, pero la naturaleza se preserva la naturaleza. Muy bien, mis bebés bonitos. Claro. Entonces, vamos a ver. Si es que yo estoy ya segura de que se trata de un contexto ecológico, entonces voy a ver cuáles pueden ser. Puede ser protegerá, fortificará, no, ¿por qué? Porque es para una construcción. Respaldará para una opinión, para un argumento. Patrocinará, eso implica un apoyo económico, ¿no? Entonces, estoy entre estas dos, protegerá y conservará. Entonces, yo me pongo en el contexto, pues bebé, por eso es antonimia contextual. Si fuera solita la palabra, entonces podría ser protegerá, ¿sí o no? Pero estamos en antonimia contextual, el contexto. Cuando estamos en el contexto ecológico, ¿cómo se llama a proteger? No se puede decir proteger? Se refiere más o menos a eso, pero en un contexto ecológico, ¿cómo se llama eso? Conservar. Por eso es que se habla de conservación de las especies. ¿Está bien? ¿Me dejo entender o no? ¿Se entiende, bebés? Ya, muy bien. Ya, entonces fíjense, ¿ah? Siempre, fíjense en los rastros verbales, en el contexto, etcétera. Aquí, en los conectores, ¿qué me ha dicho la Miss? La Miss me ha dicho que cuando comienza con conector, voy a cambiar a color más bien porque creo que no se nota mucho. Cuando comienza un ejercicio con conector, lo más probable es que haya ¿qué cosa? Un hipérbato. ¿No es cierto? Un hipérbato. Ahora, ¿cuál es la excepción? La excepción es cuando comienza con conector y hay comillas. Entonces, si hay comillas, puede comenzar con cualquier tipo de conector. Pero acá no hay comillas. Entonces, ¿qué hago? Ah, yo asumo que hay un hipérbato. ¿Qué más me ha dicho la Miss? La estructura de un hipérbato es esta. Conector, información, coma hiperbática, información. Entonces, si yo sospecho que hay un hiperbatón, ¿qué necesariamente debe haber? Una coma hiperbática. Una coma hiperbática. Busco dónde Michi está mi coma hiperbática, ¿verdad? Acá está mi coma hiperbática. ¿Estamos? Ahora escucha, ¿qué más me ha dicho la Miss? La Miss me ha dicho que lo que está antes de la coma hiperbática suele ser causa y lo que viene suele ser efecto o efecto contrario. Entonces, esas serán mis hipótesis más probables. Suele ser, la misma me ha dicho que siempre es, porque podría ser, si estudiara, ingresaría, ese no es una causa, ¿no es cierto? Eso es un requisito y una meta. O para ingresar, estudio, ahí es una meta con causa. En cambio, pero lo más común, ¿qué cosa es? Debido a que estudié, ingresé, causa-efecto. Aunque estudié, no ingresé, causa-efecto contrario. Entonces, como es lo más común, comienzo mi hipótesis con eso. Para reconocer causa-efecto, ¿qué hago? Tengo mi línea de tiempo, la causa debe ocurrir antes, el efecto debe o el efecto contrario debe ocurrir después. Entonces analizo. La segunda ola de virus asola, ¿ya? Devasta. Y luego me dice, la cifra de muertos aumenta, aumentaron los muertos. Entonces, ¿que asola es la causa? ¿Sucede antes? Sí. Lo lógico es que si es que asola haya más muertos, sí, es una causa-efecto. Entonces, no puede ser aunque, tiene que ser puesto que, debido a que y puesto que. Entonces, ya al toque pasé de 20% que me da la probabilidad de champa a 33% y es bastante. Ahora, ¿qué más me ha dicho la Miss? La Miss me ha dicho
cuando hay dos conectores juntos, ¿qué es lo más probable que suceda? Hay dos grandes probabilidades. Que esos conectores sirvan para reforzarse. Por ejemplo, si yo digo, aprobó RM y también RB. Entonces, y también, ¿te das cuenta? Hay dos juntitos y están reforzándose. Ya también puede ser, desaprobó RB, pero también RM. Ah, pero también sirve para reforzarse. ¿Estamos? Entonces, esa es una posibilidad. Generalmente cuando eso sucede, los dos conectores están seguiditos sin ningún signo al medio. La otra posibilidad es que, fíjate, tú ves una coma, especialmente si ves una coma, lo más probable es que lo que venga aquí, todo esto que esté aquí, esté entre comas floreras. Acuérdate que las comas floreras funcionan como paréntesis, funcionan como rayas. Entonces, la información que está entre paréntesis y rayas, ¿qué haces con esa información? Esa información, te olvidas de esa información. ¿Está bien? Entonces nos vamos a olvidar ahorita de esta información. Fíjate, ¿ah? Nos vamos a olvidar ahorita, nos olvidamos de esta información. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que hay una coma ahí. Entonces busco, ay caracho, ya demasiado grandote. Un ratito. A ver, ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Busco dónde termina la coma, dónde está la otra coma florera. Listo. Todo esto de aquí, me olvido, bebé. Me olvido de eso. Entonces voy a trabajar lo otro. ¿No es cierto? ¿Qué me dicen aquí? Los muertos, la cantidad de muertos ha aumentado. ¿No es cierto? ¿Y qué me dice aquí? La gente arroja a los muertos por las orillas de los ríos. Entonces, yo me doy cuenta, si tengo mi línea temporal, me doy cuenta que la segunda ola que haya asolado, sucede antes, y hay dos consecuencias. Dos consecuencias. Uno, que aumenta la cantidad de muertos, y otro, que arrojan a la orilla de los ríos. Dos consecuencias. Como son dos consecuencias, ¿qué debo hacer? Sumar. ¿No es cierto? Ya. Entonces yo tenía que podía hacer este y este. ¿Cuáles me sirven para sumar? Asimismo, además e incluso. Listo. No he prosperado nada. Ya, entonces, ¿qué hago acá? Voy a analizar el tercer conector. Entonces, acuérdate que el tercer conector está aquí, ¿no es cierto? Está aquí. Entonces, ¿qué es lo que haces tú, bebé? ¿Qué es lo que haces? Todo esto era lo que tú habías tapado, ¿ah? ¿Qué haces? Ahora sí vas a considerar todo esto. Pero ¿cómo? Voy a tapar lo que ya no vas a considerar. Tapo lo que no consideras. ¿Está bien? Mira, todo esto, todo lo que estoy tapando, no vas a considerar. Entonces, ¿qué te queda? Te queda conector, información, coma, información. ¿Qué es lo que tienes ahí? Esa es una estructura de qué? De un I, IP, 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 ¿qué, bebé? Es la estructura de un IP, ¿qué? Bebé, de un hiperbatón, claro. Es la estructura de un hiperbatón. Entonces, ¿tú qué dices? Uy, la profesora me dijo que cuando hay un hiperbatón, acá encuentro al toque la coma hiperbática, y yo trabajo con el supuesto de que lo más probable es que este sea causa y este sea efecto o efecto contrario, es lo más probable. Puede ser otro, sí, pero esto es lo más probable. Entonces, si es que este es causa, efecto, efecto contrario, tendrá que verificarse en mi línea de tiempo. Acá tendrá que estar la causa A y acá tendrá que estar B, sea efecto o efecto contrario. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Analizas. La mayoría de crematorios se quedó sin espacio. Que se hayan quedado sin espacio los crematorios, tú dices, ay, eso es sano, ¿es cierto? Se quedan sin espacio.
¿Es o no es un efecto normal que la gente, si es que no hay espacios en los crematorios, ponga a los cadáveres en otro lugar? Claro, es normal. Entonces los arroja a la orilla de los ríos. Entonces compruebas que es causa-efecto. Entonces, ¿cuál es esa? Aquí está. Listo. Profesora, pero usted está loca. Si yo voy a hacer eso, ¿usted cree que voy a hacer eso? Está perdiendo mi tiempo, eso me toma más de un minuto. Pero bebé, justamente de eso se trata la práctica. Para que tú hagas más rápido los ejercicios, pues tienes que practicar, bebé. Porque todo eso que te he explicado lentito, pasito a pasito, se supone que ya tiene que estar en tu cabeza, ya debe estar en tu cabecita, ya debes hacerlo así. ¿Queda claro? También cuando aprendiste a sumar, tenías que hacer, por ejemplo, 3 más 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te demorabas un montón, pero practicaste y ya no te demoras un montón. De eso se trata, bebé. Practica, practica. Ya. En información eliminada, ¿qué te ha dicho tu profesora? Tu profesora te ha dicho, analiza los rastros verbales. Acuérdate, rastros verbales, hipótesis, comprobación. Lo que estamos haciendo también desde que hemos comenzado, ¿no? A ver, para muchas personas, si muchas personas creen X sobre Y, ¿no es cierto? Entonces, si me dicen eso, es porque o se va a verificar lo que creían muchas personas o no se va a verificar lo que creían muchas personas. Eso ya tienes que estar en tu cabeza, eso es así, inconsciente. Ahora, la palabra wifi no es desconocida, sino que es un término sumamente familiar. Entonces, ¿de qué te pueden estar hablando acá? ¿De muchas personas? ¿Cuál será el eje uno acá? ¿Cuál es el eje uno aquí? A ver, dime, ¿cuál es el eje uno? Ajá, muy bien, bonito, tinto, tinto, Angelito, muy bien, Richard. Wi-Fi, este es tu eje uno. Ajá, eco, muy bien, ya incluso ve, incluso Sandra ya está siendo mucho más específica la palabra Wi-Fi. Muy bien. Ahora, escucha, acá qué cosa te dicen, que la palabra Wi-Fi no es desconocida. O, de otra manera, la palabra Wi-Fi es familiar, la palabra. ¿Ya? Entonces, el uso, te están hablando del uso, ¿no es cierto? Ya, mira, el eje uno es Wi-Fi, el eje uno es Wi-Fi, y el eje 2 vendría a ser el conocimiento, el conocimiento del significado, el conocimiento del significado. ¿Está bien? Ya, mira. En la 2, algunos usuarios, acá dice para muchos, acá algunos, tú vas registrando eso en tu cerebro, se han preguntado por el verdadero origen de la palabra wifi. Acá tenemos otra vez palabra wifi, se comprueba el eje uno. A ver, acá, se han preguntado por el origen. Origen. Ah, ya. Entonces, ¿cuál será el eje 2? ¿Cuál será el eje 2 aquí? El eje 2 aquí es el origen, la etimología. ¿Cuál es el origen? O sea, porque no es lo mismo el significado actual de una palabra, ¿no es cierto? Por ejemplo, sinonimia. Tú sabes cuál es el significado actual de esa palabra, pero de repente no conoces el origen de la palabra, que proviene de dos voces griegas sin ionoma. De repente no lo sabes. No es lo mismo el significado actual que el origen. Entonces tú dices, si es que en las siguientes no me hablan, hay una en la que no me hablan de wifi, por ejemplo, sino de internet en general, se irá esa. Si es que en las siguientes me siguen hablando del significado usual, entonces se va la 2. Si me siguen hablando del origen, pues se va la 1, ¿no es cierto? Ya. Muchos han llegado a pensar que el término wifi, o sea, la palabra wifi, deriva. ¿Y qué cosa es esto? Este de acá es el origen, ¿no es cierto? El origen. Entonces, hasta ahorita se comprueba el eje 2 de la 2 y la 3, que es el origen, la etimología. ¿Está bien? Ya. Pero todavía no estás feliz y dices, ya, elimino la 1, porque acuérdate que puede ser que se desvíen del tema. ¿No es cierto? Puede ser que se desvíe del eje 1 o que hay una contradicción. Ya. Entonces, aquí ves, sin embargo, acá hay una oposición. De acuerdo con la compañía, que creó el wifi, el origen de la palabra, ¿qué palabra wifi? Es distinto, origen. Entonces, ¿qué está pasando acá? Se comprueba el eje 2. ¿Está bien? El eje 2B, digamos, no el eje 2A.
No, el eje 2B. Aquí, fulano, uno de sus fundadores, ¿de los fundadores de quién? ¿De la palabra? No, de la compañía. Reveló que la palabra, ¿qué palabra? Wifi, no significa nada. Nació. ¿Quién nació? Ah, la palabra wifi, o sea, el origen. Ah, ya. Entonces, ahora sí, sin lugar a dudas, se va la uno. ¿Me estoy dejando entender, bebés? ¿Se entiende? Ya. Profesora, pero me demoro mucho haciendo eso. Claro, bebé. Te vas a demorar un siglo haciendo eso si no practicas. Cuando tú practicas, todo eso lo vas a hacer así. ¿Me estoy dejando entender, bebecitos? ¿Sí? ¿Van a practicar de ahora en adelante? Ya miren, ¿ah? Ya. A ver, bebés. Lo que vamos a trabajar ahora los textos discontinuos. ¿Está bien? Textos discontinuos. ¿Cómo es esa profesora de los textos discontinuos? Habíamos visto ya los textos continuos eran aquellos que se organizaban por palabras y en párrafos. Pregunta, ¿los textos discontinuos contienen palabras necesariamente, sí o no? ¿Qué dices tú? No necesariamente, ¿no es cierto? No necesariamente. Claro, ya. Entonces, puede ser que contengan palabras, puede ser que no. Y si no contienen palabras, profesora, ¿cómo voy a entenderlos? Si no hay rastros verbales, porque los rastros verbales son palabras. Ah, bebés, para eso se utiliza otro tipo de rastros, los rastros gráficos. ¿Está bien? Entonces, si un texto no tiene ni una puerquita palabra, habrá rastros gráficos. Si un texto discontinuo tiene palabras, habrá rastros gráficos y... ¿Aló, bebés? ¿Me escuchan? Hola, solas. Ya, ahora sí, ya listo. Ya, a ver, les estaba diciendo, bebés, cuando ustedes se enfrentan a un texto discontinuo, puede ser que tengan, ya me escuchan, ¿no? Puede ser que tengan palabras o no. Si es que no tiene palabras, entonces, ¿qué cosa vamos a encontrar ahí? Puros rastros gráficos. ¿Está bien? Puros rastros gráficos. Y si es que, y si es que tiene palabras, profesora, encontraremos rastros gráficos y rastros verbales. ¿Me estoy dejando entender, bebés? ¿Sí o no? No, todavía no estoy compartiendo. Espérense un ratito. Espérense un ratito. ¿Se entiende o no se entiende, bebés? ¿Sí? Espérense. ¿Pero se entiende la idea? Ya, miren, ¿ah? Listo. Entonces, bebés, a ver, espérense un ratito. Ya, entonces, lo que debemos hacer nosotros es pensar, ¿ya? ¿Cómo voy a detectar yo los rastros gráficos? ¿Cuáles serán las características de esos rastros gráficos? Ya, hay tres tipos de rastros gráficos, bebés. Tres tipos, ¿ya? Ahora vamos a trabajar eso. A ver. Listo. Listo. Ya. A ver. Tres tipos de rastros gráficos.
¿Ya pueden ver? ¿Sí, no? Ay, a ver, espérense. Ya. A ver, miren, ¿ah? Vamos a encontrar el tamaño. ¿Cómo así el tamaño? ¿Cómo el tamaño puede ser un rastro gráfico, profesora? Facilito, bebé. Si es que tú te das cuenta, la manera que se tiene de resaltar en un texto continuo es a partir de los rastros verbales que apuntan hacia un eje, ¿no es cierto? Ya. Pero entonces, ¿cómo resaltas cuando se trata de gráficos? Ah, pues resaltas por el tamaño. Las palabras, acá por ejemplo, este es el título, y te das cuenta que las palabras tienen mayor tamaño que el resto de palabras, ¿sí o no? Claro. ¿Qué más estás viendo? Estás viendo el color, ¿te das cuenta? Ya aquí, por ejemplo, las palabras están en negritas con respecto a las demás. ¿Y qué más? La posición. En este caso es resaltante esto. Está en la parte de arriba. Pero no solamente vas a ver eso ahí, también lo vas a ver en el resto del texto discontinuo. Por ejemplo, ¿qué es lo resaltante en tamaño en el resto del texto discontinuo? Lo que resalta en tamaño es este y este. ¿No es cierto? Además, por el color, está en azul. Además, por la ubicación, está en el medio. Entonces, fíjate lo que vas a hacer. Primero vas a analizar los ejes, porque como acá hay palabras, puedes analizar los ejes del texto de la parte de palabras, pues, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál será el eje 1? ¿Catástrofe social y económica o Venezuela? ¿Cuál crees que será el eje 1, bebé? A ver, dime. ¿Cuál crees que será el eje 1 ahí? Claro, el eje 1 será Venezuela, ¿no es cierto? El eje 1 es Venezuela, el eje 1. Y luego al mismo nivel estará catástrofe social y catástrofe económica. Catástrofe social y catástrofe económica. ¿Cómo sé que está al mismo nivel? Porque acá hay una I, está sumando, le está poniendo al mismo nivel. ¿Está bien? El texto le está dando la misma importancia, ¿ya? Entonces hay como dos ejes 2, ese eje 2A, eje 2B. ¿Está bien? Ya listo, mira. Entonces analizas este primer espacio, ¿ya? Y tú ves acá unos dibujitos. ¿Esos dibujitos de qué son, bebé? ¿Qué son? ¿Qué han dibujado ahí? ¿Qué han dibujado? Billetes, bebé, son billetes. ¿Y qué me dicen? El 31 de diciembre del 2018, claro, costaba 17,000 bolívares. ¿Qué podría costar 17,000 bolívares, bebé? Si me están poniendo billetes, ¿qué cosa crees? ¿Un qué? Un, el dólar. Ya, imagínate. Claro, el dólar. Ahora, acá te están diciendo 31 de diciembre del 2018. ¿Qué significa eso, bebé? Significa que este gráfico, este texto discontinuo lo han hecho en el 2019 mínimo. ¿No es cierto? Pero no tan avanzado el 2019, porque si no te hubiera dicho hasta la primera, este primer semestre del 2019, qué sé yo. Entonces, lo más probable es que haya sido hecho a inicios de 2019. Ahora, 17,000 bolívares es como si un dólar costara 17,000 soles. Un dólar costara 17,000 soles. Imagínate, ¿tú que tu papá ganan 17,000 soles? ¿Qué dicen? ¿Sus papás ganan 17,000 soles? ¿Sus papás podrían comprar un dólar? Imagínate. Ah, ya. ¿Cómo estará esa pobre gente? Luego ves acá otros rastros gráficos. ¿Qué rastros gráficos ves? Acá tú ves las estrellas. ¿Estas estrellas qué significan? ¿A qué están aludiendo? ¿A qué estrellas? ¿A las estrellas del firmamento? ¿A las estrellas que ven los venezolanos felices en las noches? Ah, la bandera de Venezuela. ¿Qué más ves acá? Tú ves unos rectangulitos. Esos rectangulitos, ¿qué cosa te indican? ¿Qué son esos rectangulitos? ¿Dibujitos cualquiera? No, no es cierto. No, te están indicando cantidades. Es una gráfica, ¿sí o no? Ya, barras, claro, cantidades. Entonces tú ya analizas. Aquí te están diciendo el Éxodo. Oye, ¿Éxodo a qué se refiere? ¿Al libro de la Biblia? No, se está refiriendo a que a la
¿Mi qué? ¿A la migraña, profesora? No, a la migración, claro, a la migración. Muy bien. Se dirige principalmente a Colombia, Perú y Ecuador. Entonces, a partir de esto, tú llegas a tus conclusiones bien bonitas, bebé. Acá te están hablando del precio del dólar, o sea, te están hablando de la catástrofe económica. Y acá te están hablando de la migración, o sea, te están hablando de la catástrofe social. Y además tú ves algo importante, esta puerquita rayita. Esta puerquita rayita que está en azul, fíjate cómo divide el espacio. ¿Tú qué asumes? Por eso es que te decía, ¿no? La posición, tamaño y el color. Es importante esta rayita azul, que sea de color azul así, porque acuérdate que el azul se está utilizando acá para resaltar. Entonces, ¿qué están resaltando? Que hay dos partes en esta infografía. Esta parte de acá tratará sobre la economía y esta parte de acá tratará sobre lo social. Ni se te ocurra salir de la clase, ¿ah? Ya, mira, entonces, ¿se va entendiendo hasta ahí, bebés? ¿Se va entendiendo? Ya, muy bien, bebecitos. Ahora veamos. A partir de esto, es que miren cómo estamos leyendo este texto discontinuo. No estamos leyéndolo como se lee un texto continuo. No. Estamos leyendo en función de qué? De estos tres rastros gráficos: el tamaño, el color y la posición. Así se lee un texto discontinuo. Entonces, analizas, tal fue la inflación registrada en Venezuela a finales de 2018, nuevamente finales de 2018. Ah, ya, entonces son inflación, rastro verbal de economía. Lo que bla bla costaba un dólar, acá se han equivocado, un dólar. ¿Está bien? Ya, economía, costaba. Acá tal es la tasa de inflación que el FMI proyecta para el 2019. Ah, ya, entonces te das cuenta, aquí confirmas tu hipótesis de que fue hecho a inicios de 2019. Todavía no se sabe con cuánto va a terminar, pero más o menos esa es la tasa de inflación. Y acá me dice el índice de pobreza. Mira, este rastro verbal, pobreza, es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque así como hay vínculos de palabras entre una oración y otra, aquí también hay vínculos de palabras entre una parte del texto discontinuo y otra. Porque pobreza, tú te das cuenta cuando tú lees pobreza, que justamente está articulando dos. ¿Qué está articulando? Está articulando lo económico con qué, con lo, con lo qué, ¿qué problema? ¿Con qué problema se articula la pobreza? Con lo social, exactamente, con lo social. Y entonces no es casualidad que esté al final, pues. Y ahí viene lo otro, ¿te das cuenta? Lo social. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, esta cantidad de venezolanos han perdido entre 9 y 12 kilos de peso. Este es un problema, que haya perdido esta cantidad de peso. Es un problema social. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa me indica? ¿De qué sufren esos venezolanos? Imagínate que tú pierdas 9 kilos. Ya, hambre. ¿Qué más? Aparte de hambre. El hambre prolongado, ¿qué les lleva? Desnutrición. Les lleva a anemias. Les lleva a un montón de enfermedades, ¿sí o no? Claro, y por último, todo esto lleva a qué? A la muerte. Entonces, imagínate que a una persona desnutrida con 12 kilos de menos le dé coronavirus. ¿Tendrá más o menos probabilidades de sobrevivir? Menos, pues no es cierto. Claro. Ahora, tal cantidad de venezolanos han dejado el país. Han dejado el país desde el 2015. Entonces, estamos desde el 2015 hasta el 2018. Ya, esto es hasta el 2018. Acá tantos venezolanos han sido arrestados. Ah, perdón, esto de acá es un problema de migración que también es social, ¿no es cierto? Ya. Aquí, han sido arrestados. ¿Y por qué esto podría ser un problema social? ¿Por qué? Porque me dice que han protestado contra el gobierno. Llegó, la dictadura de Venezuela llegó por vía democrática, por si acaso. Ya, entonces, mire, la gente que votó se dio cuenta después de que había votado mal y salieron a protestar. Ahora, dime ¿tú crees que tú crees que esta cifra en realidad es mayor o menor? ¿Qué crees? Mayor,
porque esto es lo que registran las personas que han denunciado a las organizaciones, ¿no es cierto? Pero hay mucha gente que no denuncia porque tiene miedo, que los maten, que los persigan, qué sé yo, ¿no es cierto? Y acá, lo mismo, 500 casos de tratos crueles, 500 muy poquito, ¿ah? Muy poquito uno puede decir, ¿no es cierto? Pero igual, son los que han denunciado contra opositores. Tratos crueles implica tortura, por si acaso. Y mira, si es que esta infografía hubiera sido hecha ahora, en este contexto de la pandemia, acá te hubieran puesto lo que está sucediendo. ¿Por qué no les han donado vacunas a otros países a Venezuela? ¿Por qué no? ¿Sabes por qué? Porque en Venezuela solamente están vacunando a los que tienen carnet del partido. O sea, no es un criterio de salud como acá, ¿no es cierto? Primero comenzaron con los ancianitos y así han ido avanzando, ¿no? No. Ahí, si es que tú tienes 30 años y tu carnet del partido, te vacunan. Si tienes 80 años y no tienes carnet del partido, pues no te vacunan. Por eso que no les han donado nada. Entonces, fíjate, fíjate muy bien. A partir de todo esto, acá este texto no tiene preguntas, ¿no? Pero sirve para que tú puedas identificar los rastros gráficos y para que sepas cómo leer un texto discontinuo. A ver, la siguiente. En la siguiente tú también ves tamaño, color y posición, también ves eso, ¿no es cierto? El tamaño mayor, acá hay dos tamaños, ¿no es cierto? Pero tú te das cuenta que esto de aquí solamente es una información que quiere resaltar que es de esta institución. Acá lo importante para el texto es esto. Además, ¿por qué? Porque tiene una forma similar al resto. ¿Está bien? Acá también tú puedes identificar eje 1, eje 2. Acá tú también ves que los colores son importantes. Mira, ve, hay una diferenciación de colores. ¿Para qué está sirviendo? Para agrupar niveles, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjate bien, fíjate. La posición, acá, profesora, pero está al final. Sí, pues, pero por eso tú tienes que combinar estos tres criterios. Estará abajo, pero tiene mayor tamaño. ¿Está bien? Entonces tú analizas. ¿De dónde vas a comenzar a leer? ¿Desde acá? No, ni que fueras loquito. Tienes que comenzar a leer desde aquí. No es cierto, porque eso te está indicando los rastros gráficos. ¿Está bien? En el siguiente. En el siguiente también vamos a ver tamaño, color y posición. Yes. ¿Por qué? Porque mira, aquí, por ejemplo, tienes tu tamaño, acá está el tamaño, a partir de aquí tú puedes sacar los, ay caracho, acá a partir de aquí tú puedes sacar los ejes. La posición, profesora, sí también, porque imagínate que hipertensión arterial apareciera por acá dolor de espalda, por acá colesterol alto, sería un desorden, una cochinada. ¿No es cierto? Tiene que haber una posición, un orden. Y el color también, porque tú puedes leer gracias al color fácilmente todo, ¿no es cierto? En total, acá celestitos son los hombres, rosaditos son las mujeres, etc. ¿Te das cuenta? ¿Se ha entendido cómo se debe leer, bebé, los textos discontinuos? ¿Se ha entendido? ¿Sí, bebés? Ya. ¿Qué tipos de rastros vamos a encontrar en un texto discontinuo? A ver, díganme. ¿Qué tipos de rastros? ¿Cuál es el que necesariamente sí o sí va a estar? Posición, tamaño y color. Importa, es muy importante el color, el tamaño y la posición. ¿Está bien? Eso definitivamente vamos a encontrar en un texto discontinuo. Así, pero definitivamente. Y a veces también vamos a encontrar, ¿qué cosa? A veces también encontraremos rastros verbales. Si es que hay palabras, pues, bebé. Si hay palabras, encontramos rastros verbales. ¿Me dejo entender, bebés? ¿Sí? Ya, muy bien, bebecitos. Entonces, ¿les ha gustado la clase ahora? ¿Sí les ha gustado? Ya. ¿Quieren Kahoot la próxima clase? Sí, ¿quieren Kahoot la próxima clase? Ya. ¿Y qué tienen que hacer para que haya Kahoot la próxima clase, bebés? ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Entrar al Moodle. Miren, si más de la mitad de bebés entran al Moodle, hacemos Kahoot. Si no, 999.